Buenos días amigos, otra vez nuestro programa en femenino. Hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes. Primero vamos a mencionar a Iberdrola, ya sabemos todos que es el principal patrocinador en España del deporte femenino. Vamos a contar la historia el origen, de alguna manera, del fútbol femenino. Parece ser que nació en Inglaterra y bueno, pues es muy curiosa la historia. Vamos a ir contándola un poquito, seguiremos otros días porque quiero contársela tranquilamente y quiero que nos riamos un poquito. Y luego vamos a hablar con Maite Pedraza, vamos a hablar de un personaje peculiar, vamos a hablar de una literata en lengua española, vamos a hablar de Sor Juana Inés de la Cruz, la han llamado la 10ª musa. Ella escribió un poema en el cual dice que los hombres no hablan bien de las mujeres, que por qué les llama hombres necios. Pero eso se lo contaremos luego. Y vamos a empezar el programa. Somos impulso, somos compromiso, superación, esfuerzo. En Iberdrola somos el principal impulsor del deporte femenino en España y estamos orgullosos de apoyar a más de 600.000 deportistas y 32 federaciones. Porque nuestro compromiso con la igualdad es imparable. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. La verdad es que Iberdrola es una empresa peculiar. Ahora se habla mucho de que hay que empoderar a las mujeres, de que tenemos que apoyarlas, de que el deporte es muy necesario, de que hay pocas mujeres deportistas. Pero cada vez va habiendo más y es gracias a empresas como Iberdrola. Este año se quieren enfocar en perfiles jóvenes, en futuras promesas del deporte español. Y también quieren hacer hincapié en el programa, dar visibilidad sobre todo al programa ADOP, del que Iberdrola es impulsor. El programa el ADOP, es cosa mía, es un apoyo, es un plan de apoyo al deporte objetivo paralímpico. Nació en el año 2005 con el objetivo de proporcionar a los deportistas paralímpicos españoles las mejores condiciones posibles para llevar a cabo su preparación y afrontar con garantía el éxito en la participación de los Juegos Paralímpicos. Y de hecho se está demostrando los éxitos que están consiguiendo las mujeres. Y bueno, pues, ¿qué quieren que les cuente? Que cada vez nos encontramos a más chicas haciendo deporte. Según parece, el origen para que las mujeres hagan de deporte nace en el colegio. Hay un informe que dice que aquellas mujeres que participan en actividades deportivas en el colegio tienen un 76% más de probabilidades de seguir interesadas en el deporte durante el resto de su vida. Estamos hablando de que fue a partir de los años 70, 80, cuando aumentó la participación de las niñas en estas actividades. Y han sido las mujeres las que han ido cambiando las tornas para conseguir la visibilidad que hoy tenemos, la cantidad de mujeres que tenemos deportistas y la cantidad de premios que están consiguiendo. La tendencia, lógicamente, se mantiene porque son ellas las que impulsan toda esta práctica del deporte. Ellas mismas impulsan y educan a sus propias hijas para que hagan deporte. Lo que sí hay una diferencia brutal entre unos países y otros. Supongo que es cuestión de tiempo. Para que se hagan una idea, en China solamente un 14% de las mujeres entre los 16 y los 29 años no hizo deporte en el colegio. Este dato contrasta mucho con Japón, donde nos encontramos que hasta un 84% de las mujeres se mantuvo alejado de la práctica deportiva. Somos impulso, somos compromiso, superación, esfuerzo. En Iberdrola somos el principal impulsor del deporte femenino en España y estamos orgullosos de apoyar a más de 600.000 deportistas y 32 federaciones. Porque nuestro compromiso con la igualdad es imparable. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Y seguimos. Tenemos con nosotros ya a Maite Pedraza. Buenos días, Maite. Sí, amiga, ¿cómo estamos? Muy bien. Es que te oía muy lejos, Tan pero... lejos y tan cerca. Sí, la verdad es que sí, es que hay veces que parece que estamos muy cerca y otras el tema se complica. Y eso que hoy estamos haciendo el programa bien, pero bueno, al principio ha habido una serie de problemillas porque no teníamos bien el tema de internet. En teoría tenemos fibra, en teoría ya funciona todo, pero bueno, hay veces que no funciona como debiera. Ya sabes, Vicky, que brujas habéis las ailas. Sí, la verdad es que sí. Estábamos hablando de los esfuerzos que hace Iberdrola y lo que ha conseguido con el tema de las mujeres en el mundo de deporte. Y he sacado un artículo muy curioso, un artículo que contaremos en un par de días, pero bueno, voy a dar un breve esbozo de él, porque es curiosísimo. Estamos hablando del origen feminista del fútbol, de mujeres, del fútbol femenino. Hay un artículo, un libro que ha escrito Ramón Usal. El artículo lo he sacado del periódico Público y tengo una foto muy divertida que ahora pondremos de mujeres futbolistas. El libro se llama Futbolítica. Ramón Usal es historiador, escritor y profesor. Para que se hagan una idea, voy a empezar a contar un poquito la historia, Maite. Si te parece hacer algún comentario lo haces, y si no, luego seguimos. Vamos a ver, el fútbol practicado por mujeres, parece ser que el origen viene en la Inglaterra industrial de la segunda mitad del siglo XIX. En aquella época, bueno, pues había una gran popularidad, empezó a crecer la variante masculina de este nuevo deporte, que lógicamente pues lo que hizo fue despertar el interés de muchas chicas por practicarlo. Pero está claro que lo fue muy complicado. Los primeros partidos de fútbol femenino eran enfrentamientos entre solteras y casadas, para empezar. Eso sí, eran una serie de actividades folclóricas asociadas al hecho matrimonial, que servían sobre todo como un escaparate para que los chicos, los jóvenes británicos que buscaban esposa y donde había escaso interés por descubrir las habilidades futbolísticas de las mujeres. Por eso la verdad es que no se lo tomaban muy en serio. Tenemos que llegar a los primeros enfrentamientos serios y con carácter de competición de esta variante femenina. Pero estos no llegan hasta 1881. Aquí aparece una selección escocesa que se vio las caras con una selección inglesa en unos encuentros que disputaban en Edimburgo, en Glasgow y en el norte de Inglaterra. Pero bueno, las intenciones eran muy buenas, pero el fútbol en aquella época y de mujeres estaba muy lejos de ser algo normalizado. De hecho, lo demuestran que las futbolistas lo que hacían era tomar nombres ficticios para evitar que tuvieran represalias o que algunas terminaran con incidentes, llegando incluso, como pasó en alguna ocasión, a una invasión violenta del terreno de juego, que hizo escapar lógicamente por piernas a todas aquellas mujeres deportistas que habían disputado el partido. La tradición inglesa, todos sabemos cómo es, son muy tradicionalistas y lógicamente no veían con buenos ojos que una mujer practicase fútbol. Lógicamente había un montonazo de críticas machistas. Reprochaban a las mujeres el aspecto, las reprochaban las vestimentas, el nivel deportivo que tenían, llegaban a decir que incluso que era un deporte exclusivamente masculino y que no era deseable que las mujeres lo practicaban. De hecho, hubo una teoría que apoyaron algunos doctores que decían que el juego podía afectar a la fertilidad femenina y que en consecuencia, lógicamente, podía poner en cuestión el rol reproductivo que la sociedad les asignaba. Y no dudaron en añadirse a la campaña que pretendía prohibir que las chicas británicas pudieran jugar al fútbol. Todos estos comentarios machistas, lógicamente, no lograron persuadir a las mujeres.
Nos vamos a 1894 y entonces se publica un anuncio en el The Daily Graphic con el objetivo de reclutar jugadoras para formar el primer club de fútbol femenino en la historia. Y bueno, por hoy ya lo dejamos, se lo iré contando porque es un artículo bastante largo y es muy curioso. Y ahora seguimos y vamos a seguir con algo que yo creo que es muy interesante, porque todos hemos oído hablar de Sor Juana Inés de la Cruz, pero no la conocemos de verdad. Y creo que es una persona muy importante de la historia de España. ¿No te parece, Maite? Me parece, perdón, me parece que tienes toda la razón, pero no solamente es una persona muy importante, o sea, es que ya en el 1600, imagínate, ella ya estaba defendiendo la supremacía de la mujer. O sea, Y eso no se conoce, por ejemplo. Es que no se conoce. También es verdad que era lo que tú estabas diciendo antes con lo del fútbol, es que a veces no nos damos cuenta que estamos hablando hoy con los ojos del siglo XXI, pero es que Claro. cuando estamos, hay que mirar también, o sea, a mí me gusta hacer crítica, pero soy un poco benevolente en el sentido que en aquella época se veía las cosas de diferente forma. No podemos juzgar a la historia con lo que sabemos ahora. En el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, a mí me encanta esta mujer y me encanta porque, mira, vamos a empezar el programa y esto a nuestros oyentes le va a recordar quién es. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansias sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parece que quiere el desnudo de vuestro parecer loco y el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida tal y en la posesión lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que saltó de consejo? El mismo empaña el espejo y siente que no está claro. Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de ser estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Mas entre el enfado y la pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos enhorabuena. Dar vuestras amantes penas a sus libertades alas y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. Cuanto mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega decaído. ¿O cuál es más de culpar? Aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o la que paga por pecar. Pues para que os espantáis de la culpa que tenéis, queredlas cuán las hacéis o hacerlas cuán las buscáis. Dejar de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuera a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. No me digas, Vicky, que no es real. Ala, para que se entere todo el mundo. Estamos hablando de una mujer claro, y estamos hablando del siglo XVII. Claro, estamos hablando, Vicky, de una mujer que nace, Sor Juana Inés, nace en el 1648 en la población mexicana de Panda y fallece en el 1695 en México. O sea, estamos hablando del siglo XVII. Y ya en el siglo XVII, Sí. una monja que nunca quiso ser monja. Sí. O sea, hay que tener en cuenta que Sor Juana Inés de la Cruz fue una niña prodigio, una mujer de talento portentoso. Nace
nace de una madre criolla completamente analfabeta, pero el padre era un militar español. Aprende a leer a muy temprana edad y tuvo la osadía de consagrar su vida a Dios, pero ella no tenía ningún tipo de vocación. Esa De mujer hecho, era de muy hecho se salió de la orden y luego volvió a entrar, ¿no? O algo así. Sí, lo pasó muy mal porque ella realmente, ella lo que quería era, desde su más tierna infancia, escribir. Ella tenía muy claro lo que era la vida. Ella lo único que quería era leer y escribir. Si se hubiera casado, ella no podría en ningún momento haberse dedicado a esto. Tener en cuenta, ella fue una religiosa y escritora mexicana. Se dedicó a escribir el barroco, le dio prestigio y reconocimiento a una alta sociedad, pero el problema de Sor Juana Inés de la Cruz es que en aquella época tenían que casarse muy pronto. Ella, al ser hija además de militar, pues llevaba, pero vamos, su familia era una familia bien. ¿Qué ocurre? Que en el momento que la empiezan a pensar que la tienen que casar, ella entra en crisis y decide ser monja única y exclusivamente porque en más de, o sea, si empiezas a ver su obra literaria, sus versos, ella lo único que, o sea, le horroriza ser la mujer de un hombre y tener hijos. Entonces, ella no quiere absolutamente nada de esto. En un momento determinado de su vida, ya te digo, entre libros y este tipo de poemas, pues no era bien recibida un poco en la iglesia. Luego después fue muy criticada porque, fíjate una frase que dice, para enamorarse de alguien no tiene que llegar hasta la cama. Es decir, te puedes enamorar única y exclusivamente de la inteligencia. Esto lo dice porque ella tiene como una especie de una amistad excesiva con una virreina, y entonces decían las malas lenguas que, bueno, pues era... Que eran amantes. Sí, lo que pasa es que ella siempre estuvo casta, no sé, pero claro, por eso ella hace estos poemas y dice que te puedes enamorar de alguien sin estar en la cama. Sí, sí. Fíjate que uno de los... ella se llamaba Juana de Asbaje o Juana Ramírez, tampoco se sabe exactamente todo esto. Sí, de hecho parece ser que hay muchas dudas incluso de su nacimiento, de la fecha del nacimiento. Dicen que es un misterio, sí. porque hablan de dos lugares donde nació, diferentes años. Es que en uno dicen que nació Juana Ramírez, que nace en el 1648, y sin embargo luego dicen que se llamaba María Luisa, no sé qué, con Juana tal, que quizá nace en el 1651. Sí. A mí, sinceramente, lo que sí sabemos es que nace en México, que es de origen español, pero lo que a mí me interesa de esta mujer es que ya en el siglo XVII es capaz de reunir los poemas íntimos que la escritora dedica a su protectora. O sea que todos estos poemas, si te das cuenta, ella critica mucho al hombre, que realmente estaba diciendo de verdad. ¿Qué quiere el hombre? Una mujer buena. Si somos buenas critican, si somos malas también. Sí. Entonces ella dedica toda su obra literaria a su protectora. Hay muchos estudios de la obra de Sor Juana Inés y han coincidido en que la relación entre la monja y la virreina fue más allá del incienso palaciego, para que solo algunos se han dedicado a resumir, a publicar los poemas como testimonio de esa relación. O sea, es decir, muchos, o sea, todo el mundo estaba convencido de esa relación, pero no tenía por qué ser una relación carnal. Claro. Era una relación un poco, bueno, pues si quieres, intelectual, mental, pero en aquella época lo que sí es cierto es que tenían un afecto increíble. Ella escribe muchos, y sobre todo escribe siempre estos poemas de amor, y todo se lo dedica a ella. Fíjate tú que Antonio Villegas, un contemporáneo, dice que quien selecciona un romance, que es el número 21 de La Monja, en Amores Iguales, una antología de la poesía gay y lesbiana. Imagínate, en aquella época ella llega a escribir muy sotorradamente, o sea, muy disimuladamente, pero poemas de lesbianismo. Defiende perfectamente a los gays. Mira, decía en otro momento
subraya la personalidad pionera de Sor Juana Inés de la Cruz. Y decían, querer estudiar, aprender, no era precisamente algo que se le permitiera hacer tan fácil a las mujeres durante el virreinado. Así que ella lo que hizo fue ingresar en un convento y rompió con ese supuesto. Sí, O sea, sí, ella sí, coge sí. y dice, no quiero estudiar y me meto ahí. Tampoco entra en el convento por ser ni beata ni piadosa. Fue porque, y además esto está documentado, fue porque no quería que la casaran, tener que pasar sus días atendiendo a un marido y a unos hijos. Sí, sí. Ella lo que hace es que se dedica realmente a lo que quiere, que es estudiar. Lo que ocurre es que luego tiene muchísimas crisis, vamos a llamarlas crisis de fe, pero en esas crisis de fe, claro, ella no solamente escribía libros que de vez en cuando escribían un libro religioso. Lo que ocurre es que ella no tenía vocación. Sí, Entonces, en sí. momentos determinados, pues su diálogo además era muy criticada, era muy censurada en su mismo convento. Y cuentan que en algún momento determinado, bueno, ya tenía todo el claustro lleno de libros, no hacía, bueno, su vida era leer y estudiar y Sí, escribir. sí. Sí, pero En un fíjate, momento Maite, una de las cosas que dicen de ella es que aprendió a leer y escribir, estamos hablando del siglo XVII, con solo 3 años. sí, es que era una superdotada. Y además ten en cuenta que en aquella época, si lo miramos con los ojos de aquella época, ella, ya he dicho al principio, que su madre era una criolla que era analfabeta. O sea, Sí, no sí. sabía leer ni Sí, sí. escribir. Y Ella, para más Inri, Maite, se crió con sus abuelos también. O claro, sea, que ella, todavía estamos hablando de fechas anteriores. Tú imagínate la mentalidad de sus abuelos. es que ten en cuenta que aquí entra mucho, por eso a mí este personaje me gusta muchísimo, porque aquí entra también un poco la parte psicológica, donde ella nace en una familia bien, pero Ujú. bueno, ya te digo, el padre era un militar, de origen español y tal, pero ella, al irse con sus abuelos, o sea, ella no tiene ningún apego. Sí, sí. O sea, ella en su crianza no tiene apegos, porque en aquella época no era como ahora que los abuelos toleran todo. Ujú. Tampoco tenían una formación increíble. No, que va, claro, si me dices que la madre era analfabeta, Claro, pues ¿qué podemos esperar de encima de los abuelos? claro, entonces ella lo que ocurre es que se cría bien, pero se cría en ese no falta de cariño, pero ya se cría en un desapego, que es la palabra exacta. ¿Qué ocurre? Que cuando se da cuenta de que enseguida la van a casar, que esa es la sociedad que la espera, ella Sí, pues sí, cuando decide, vamos, no tiene ninguna duda, me meto a monja, porque en aquella época solo podían hacer eso. O claro. sea, no había otra salida para las mujeres. Pero lo que es para mí muy importante es que ella toda su vida está siempre, ¿cómo te diría? O sea, como buceando en aguas muy turbulentas, Ujú. porque por un lado es lo que ella siente, porque ella es una mujer, que todos sus versos, la mayoría, o sea, yo tengo un estudio hecho de ella, pero porque a mí este personaje, ya te digo, a mí me fascina. Y en uno de todos los estudios que hay, todos los versos, mira, por ejemplo, Sí, dice, consuela a un celoso a la serie de amores. Cualquier poema que dice quejarse de la suerte insinúa su aversión a los vicios y justifica su divertimiento a las musas. O sea, ella todo lo que escribe es un poco de enamoramiento. Quizá también ella psicológicamente estaba enamorada de su protectora, de la virreina, sí, pero no lo podían decir. La virreina dicen que también estaba muy... Pero quizá a lo mejor era esa fascinación entre personajes, entre un personaje tan avanzado. Lo que es cierto es que ella llenó luego toda su celda, porque en aquel, ya sabes que sus dormitorios eran celdas, la llenó de libros. En un momento determinado tiene otra crisis y los da todos, los medio quema, increíble. Y las últimas palabras, que a mí eso me impresiona muchísimo. Mira, antes de decirte esto, hay un soneto que ella se enfrenta al orden del mundo con sus vanidades y vicios. Ante estas tentaciones, para la poeta no hay dilema posible. ¿De qué valdría el dinero y la belleza sin entendimiento?
Fíjate fíjate. qué frases Sí, 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 para sí. Impresionante. un siglo XVII. Claro, es que lo Mira, que hablábamos al principio es que tenemos que irnos a aquella época, con la mentalidad de aquella época. Y claro, mira es lo que que nos cuando, encontramos. claro, es que tú ahora mismo, a mí me hace gracia, y esto no es una crítica, ¿eh? Pero cuando ahora vienen aquí las nenas jovencitas con las manos arriba, y los feminismos nos Sí. Como ofenden, si los fuera algo nuevo, machismos, sí. o sea, como si fueran nuevos. Tú imagínate un personaje como San Juan Inés de la Cruz en el siglo XVII haciendo este tipo de sonetos, de poesías, Sí, sí. mm, con una claridad. O sea, y lo único que estaba demostrando Ujú. era, primero, que la mujer no tiene por qué estar debajo del hombre. De hecho, en Hombres Necios ya lo dice, Sí, hombres sí. necios, que Sí, sí. culpáis, pero los llama necios Sí, sí, en el sí, siglo sí. XVII. Ella habla muy disimuladamente del lesbianismo, habla de los gays. Mira, mira, hay una fantasía con amar decente. Imagínate lo que debe ser para ella amar decente. Sí, sí. Dice, la ensoñación del amor se hace presente en un soneto, dice, porque no solo hay que leer aquí el amor como relación humana, sino como experiencia divina. El amor divino no puede ser poseído, pero sí experimentado. Fíjate qué frase. Sí, 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 El sí. amor divino no puede ser poseído, pero sí No, experimentado. es increíble pensar lo que había antes y parece que todo es Claro, nuevo ahora, no tiene nada que ver. ella habla de que anhela y goza a la vez. Imagínate qué frase. Sí, 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 Y sí, ya te sí, sí. digo, ella en un momento determinado tiene muchos problemas. Y ya te digo, al final termina, no te voy a decir tocada, pero sí bueno, pues Claro, eso. es que por No, su mentalidad no vivía en el mundo adecuado para ella. no, Está ella claro, se tuvo que enfrentar a todo el mundo. claro, y se había adelantado a muchos siglos, no solamente años, sino a siglos, y ella tenía lo que ahora podríamos definir, bueno, pues era unos éxtasis que en realidad lo que era un dolor psíquico, Claro. un dolor del alma. Ella a mí me impresiona mucho cuando llega la hora de su muerte, ella ya ve que se va y de rodillas suplica a Dios que la perdone, porque es, fíjate, lo peor. O sea, ella dice, Dios mío, perdóname porque soy lo peor. Claro. Imagínate, no la peor, ¿eh? Sí, 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 Lo sí. peor. O sea, Sí. ella es tremenda, o sea, es un personaje. Por eso que lo he querido traer aquí a nuestro programa. Sí, no, la verdad es que he sacado alguna referencia sobre ella y es impresionante. O sea, para empezar, mira, tengo aquí hablando de qué es lo que Sor Juana Inés de la Cruz quería para las mujeres. Vivió en un ámbito cerrado, Sí, sí, lógicamente totalmente fuera de la participación de la mujer en ningún ámbito, pero defendió siempre la igualdad entre el hombre y la mujer para acceder a la educación y al conocimiento. Y volvemos a decirlo, estamos hablando del siglo XVII y estamos claro. hablando de una mujer que desde su celda de religiosa se enfrentaba a toda la sociedad. Mira, Vicky, Sergio Tellezón, que suscribe la idea de que los poemas amorosos, porque los poemas de Sor Juana eran amorosos, que los poemas amorosos de Sor Juana Inés podrían integrar podían integrar un canon alterno de la literatura en español. Lo que pasa es que la lengua española, dice, hemos tardado en asumir y reivindicar a nuestros escritores gays Sí, para alimentar nuestra identidad y cultura gay. Dice que Luis Cernuda fue diferente porque él fue el más radical del 27. Sin perjuicio cantó siempre su amor por un hombre. O sea, él que era gay, sí, sí, sí. claro, lo que decía es que los homosexuales en aquella época, aparte de ocultarlo, que Sí. no se atrevían. Sin embargo, él Lógicamente es que se proclama, enfrentaban a toda la sociedad. claro, Todo eran ella, críticas. claro, pues lo mismo le ocurría a los hombres en aquel, fíjate tú, que estamos hablando de la generación del 27, Sí, sí, que sí, no sí. tiene nada que ver con el personaje de Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XVII. Pero, sin embargo, ella sí habla del lesbianismo, habla
Sí, sí, gays, y sobre todo, habla del amor libre. sí, El amor fíjate. libre que para ella no podría vivir sin ello. Sin embargo, tú imagínate criada en ese ambiente, cómo logra salir adelante, aunque te digo que con un dolor físico, y Sí, bueno, claro, aquí claro. nos ha dejado la historia. Mira, hay uno que dice, hay un romance que se hace presente donde el amor divino, que es lo que ella dice, esta vez lo hace a Cristo, pero materializado en la Eucaristía. La presencia de Dios vive en la Eucaristía, y así la presencia del amor que completa, dignifica y justifica la existencia. O sea, ella sí Sí, es sí. religiosa, pero religiosa a su aire. Claro, 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 claro. Sí, de Porque, hecho, mira, cuando se salió la primera vez de la orden religiosa es porque no soportaba el ambiente que había allí. lo que no soportaba Vicky, aparte del ambiente, ella lo único que quería era su celda, sus libros, su pluma, y no Sí, quería sí. saber nada más. Bueno, sus encuentros, literatos. Ten en cuenta que la única forma también de estar con hombres, en el Mm. sentido, pero con literatos, era Claro, gay. era implanteable. Claro, entonces se mete en un convento. Claro, no soportaba las normas, pero tampoco soportaba que a ella no la soportaban. Claro, Entonces ella se sale, lo que pasa que en el mundo no tiene nada que hacer siendo como ella es, claro. Claro, no y, pintaba y, nada en y, y ese mundo. vuelve y vuelve otra vez. No, es increíble la cantidad de personajes que tenemos y que son totalmente desconocidos. Porque además es que no pensamos más allá de lo que tenemos delante. Tú hablas de Sor Juana Inés de la Cruz, ah sí, sus poemas, ah sí, pero nadie se No, ahonda un poquito más para ver el por qué, el cómo escribió aquellas cosas, quién era esa persona y la época en la que estábamos hablando. es en la época. Si el tema es cómo se puede escribir en esa época Mm. un poema de estas categorías. O sea, Sí, es increíble, ¿entiendes? Increíble, increíble. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando, ay, a mí no me gusta la poesía, por ejemplo, no estamos hablando de poesía, estamos hablando de personajes sí, que ya exactamente. Estamos estaban, hablando de historias, estamos hablando de historias reales. Y en este caso exactamente, estamos hablando de mujeres, mujeres de otra eh, época que ya pudiéramos querer que muchas de las que hay hoy se pareciesen a las de ayer. mira, es que no nos damos cuenta, por ejemplo, cuando estaba yo comentando el poema de Hombres Necios, ella dice en un momento determinado, con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os Sí, quieren bien. claro. O sea, es que les está diciendo, les está poniendo verdes, Sí, sí, porque sí, sí, realmente exactamente, exactamente. Bueno, Maite, eh, pues la verdad es que me ha encantado hablar de este personaje. Seguiremos trayendo más a la palestra porque tenemos muchos, totalmente bueno, es que escondidos. ten en cuenta, Vicky, que, bueno, aparte de que a mí me encantan este tipo de personajes, sabes que nos acercamos al día del libro. Sí, Y el viernes que viene creo que es cuando bueno, vamos a hacer una especie de maratón nosotros aquí. Y bueno, pues estaremos ahí leyendo una serie de cosas. Por eso quizá hoy todo mi personaje me he basado mucho en la poesía, porque no hay mejor cosa cuando no quieras ofender y cuando, bueno, a veces estamos en un mundo tan, bueno, hoy iba a decir vacío, pero vamos a ese, sí. no me gustaría seguir por Sí, ese, sí, 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 no gusta, ¿sabes? pero es real. O sea, cada vez Y hay por más eso, banalidades. Sí, claro, pues por eso no hace falta decir que ahora mismo hay mujeres que estamos defendiendo nuestra identidad, pues como sucede con el fútbol, como Iberdrola, que está haciendo sí, esa maravilla, ¿no? De poder patrocinar a las jugadoras, sino que ya en otras épocas sí. siempre ha habido mujeres defendiendo a mujeres, Siempre, siempre. siempre. Sí, Y bueno, y ya por último decirte que quizá también he tenido este personaje porque por desgracia se nos ha ido una persona que a mí, yo la conocía personalmente, tenía una cierta, no mucha amistad, pero una cierta amistad con él,
Y un hombre muy polémico, pero un hombre muy inteligente Sí. y que a mí me enseñó mucho, Sánchez Dragó. Sí, la verdad es que sí. Eso es lo que tenemos que apoyar, pero sobre todo, te vuelvo a decir lo mismo, Maite, conocerlos, porque la gente a lo mejor juzga y critica una serie de comentarios y acciones en un momento determinado, pero hay que valorarlo de otra forma. Hay que saber leer entre líneas para ver el por qué se dicen cosas, cuándo se han dicho, en qué contexto, y eso es muy importante. Lo que no podemos hacer, Vicky, es permitir que la historia se cambie. Sí. La historia no puede cambiarse. Bueno, para eso estamos nosotros, para contarla y seguirla contando. Efectivamente, la historia está para contarla, la historia está para aprender de ella, sí. Y la historia está para que no volvamos a cometer errores que se cometieron en aquellas épocas. Exactamente. Pues Maite, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a ver qué nos traes la semana que viene. Hoy he estado poética, mujer. Mañana el próximo traeremos a alguien más dramática. Oye, perdona, que te iba a preguntar, ¿qué actos va a haber en el Ateneo esta semana que viene con motivo del Día del Libro? Pues mira, en principio yo voy a hablar de genio, locura y pintura. Qué bonito. Genio y locura en la pintura. Qué bonito. Luego vamos a hacer una serie de lecturas, pero eso empezaré en el Ateneo y luego lo hago en la Casa del Pueblo. Ajá. Y bueno, vamos a estar todo el día, prácticamente el viernes que viene, todo el día leyendo. Pues ya saben todos nuestros oyentes que la semana que viene se celebra el Día del Libro y va a haber un montón de actividades. Y si quieren pasarse por el Ateneo de Madrid podrán acercarse. Exactamente, ahí estaremos y de todas formas vi que también nosotras aquí en el programa ya iremos haciendo cosas. Venga, perfecto. Fenomenal, Maite, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la semana que viene. A ti. Un beso. Gracias a ti. Un besito, adiós. Adiós. Y muchas gracias a todos nuestros oyentes por haber estado con nosotros. La verdad es que personajes como Sor Juana Inés de la Cruz, tan desconocidos como ella y tan importantes como ella, hablando del empoderamiento de la mujer y de que a las mujeres hay que darles visibilidad, si nos fijamos lo tenemos, todo eso lo tenemos que traerlo a la palestra, eso sí. Un saludo de Vicky Báñez hasta la semana que viene.